A mí me gusta mucho esta clase, ¿no? Los fundamentos de los derechos humanos, y en esta ocasión pues nada más pensaba ver los dos. Pensaba ver en esta clase el fundamento de la tradición liberal y el fundamento de la tradición iberoamericana, pero prefiero como ver estos de la tradición liberal y hacer el corte y luego ya otro día ver los de la tradición iberoamericana. Ya después de ver los fundamentos ya nos vamos a ir de lleno, ahora sí, a lo que es la actualidad, cómo funcionan los derechos humanos ahorita, cómo están operando. Es importante los fundamentos, son muy importantes conocer los fundamentos desde donde estoy hablando. Eso es trascendental, porque desde donde yo estoy hablando es como podemos dialogar. Si no tengo yo claro qué es lo que soy desde lo fundamental de los derechos, del derecho, puedo ser mezclado o no, pero tengo que tener claro qué es lo que concibo como fundamento para la creación de estos derechos. Por eso sí es como muy importante esta parte, ¿no? Y al final vamos a hacer una actividad donde ustedes más o menos van a decir cuáles son los fundamentos que ustedes más o menos se consideran. Y más que eso, vamos a ver vamos a usar, yo creo, la más fácil es la Carta de los Derechos de la Mujer. Vamos a usar la de la mujer, porque es poco conocida. Hay una Carta de Derechos francesa, que es Carta de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esa es poco conocida, salió en 1791. A esa mujer que la redactó, le hicieron la guillotina 2 años después, en 1793. Entonces, vamos a usar esa. De esa van a escoger ustedes algunos fundamentos, pero ahorita que lleguemos les explico más o menos cómo es la actividad. Entonces, vámonos directamente a los fundamentos de los derechos humanos. Acuérdense, estos que vamos a ver son de la tradición liberal. De la tradición iberoamericana ya los veremos la próxima semana. Entonces, en estos fundamentos de los derechos humanos, de la tradición liberal europea, nosotros tenemos aquí, Antonio Salamanca nos dice que los programas de investigación, esta parte de los programas de investigación se refiere a Lakatos. Lakatos es el que usa este término de programas de investigación, y este concepto se refiere a que existen programas que tienen un núcleo fundamental y luego tienen un núcleo protector. El núcleo duro del centro del programa académico va a ser el que va a contener lo que no podemos renunciar. En este caso sería los fundamentos del derecho, son ese núcleo duro. A eso no puedo renunciar. Y luego vamos a tener un núcleo protector lleno de varias teorías diversas. Esas teorías todas se fundamentan en el núcleo duro. Entonces a eso se refiere con los programas de investigación. Y Antonio Salamanca nos dice, no nos los dice así como tal programas de investigación, pero nos hace la afirmación de que en el derecho existen estos tres, los basados en el justnaturalismo, que sería el justnaturalismo racional, los basados en el just-sociologismo contractualismo, que tendrían algo de sociedad, pero se establece en un contrato social y hay una mezcla ahí extraña, y los basados en el just-voluntarismo, que más o menos ahorita lo vamos a ver. Esta parte del just-voluntarismo está ligada un poco, porque es una teoría antigua, pero si seguimos la línea, está un poco ligada a lo que se conoce como el principialismo, que ahorita vamos a ver adelante. Entonces, esos serían como los tres que nosotros nos encontramos en el derecho actual, en la hegemonía, en la tradición liberal. Y de aquí, pues uno de los autores que más se usa para explicar más o menos esta situación, sobre todo porque él pertenece a la teoría liberal, él es español, y más que nada porque él hace el estudio sobre el justnaturalismo, sobre el justpositivismo, y su teoría que él propone es como una mezcla, como agarrar al justnaturalismo como un referente ético, pero sí positivarlo, sí escribir las leyes, sí escribir los razonamientos, e interpretar esas leyes y razonamientos, pero teniendo al justnaturalismo como una cuestión ética. Entonces hace como esta mezcla, y para hacerla primero hace como la separación de los dos. De este lado nosotros tenemos, Manuel Atienza nos dice que en el ámbito de los derechos humanos las corrientes de pensamiento jurídico principales en la actualidad son el justnaturalismo y el positivismo. En cuanto al justnaturalismo,
nos dice que los partidarios del justnaturalismo tienen estas dos posturas. Una de ellas es que por encima del derecho positivo, la ley humana, lo escrito, existe un derecho natural. Esto es un conjunto de normas y de principios válidos para todos los tiempos y lugares. Aquí hay un hecho histórico cercano, no muy antiguo. En 1948, después de acabarse la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los juicios de Nuremberg. En estos juicios de Nuremberg se le juzgó a las personas, a los nazis que habían participado en todo este movimiento en Alemania, se les juzgó por las atrocidades, se llamó así, por las atrocidades que cometieron en la guerra. Ahí está controvertida la situación de los nazis y todo, tanto en la academia como en distintos libros, pero no nos vamos a meter a esa parte, sino a la parte del fundamento con el cual se les juzgó. Ellos se defendían diciendo que había un derecho escrito y que en ese derecho escrito ellos estaban protegidos por ese derecho escrito, y esta protección les permitía tener, ¿cómo se llama? Voy a cerrar un poco. Esta protección les permitía, estaban protegidos por el derecho positivo, porque les era permitido asesinar, ¿no? Hacer los campos de concentración y todo eso. Sin embargo, el jurado determinó que por encima de ese derecho positivo, de esa ley humana, existe un derecho natural, que tenemos que respetarnos los seres humanos entre nosotros, que hay ciertas cosas que nos tenemos que respetar, principios que están más allá. Esa es una evolución de este justnaturalismo racional. Después, estos mismos partidarios dicen que el derecho positivo solo es tal si concuerda al menos con sus principios fundamentales. Es decir, prácticamente lo que dicen los defensores del justnaturalismo es que si el derecho contradice la justicia, los principios humanos, los principios que nos tenemos que respetar, ese derecho no es justo y por lo tanto no se tendría que aplicar. Después tenemos los partidarios del justpositivismo, según Manuel Atienza, y nos dice que estos partidarios dicen que el derecho es únicamente el derecho positivo, entendiendo por tal los ordenamientos vigentes en cuanto al fenómeno social que varía históricamente, y la clasificación de algo como derecho es independiente de la justicia. ¿Qué nos están diciendo ellos? Que lo que importa es el derecho escrito, que el resto no es válido. Ante esta situación, pues Manuel Atienza como que los comulga, los une, entonces así aparecen, ¿no? Según Nino, para tomar otros, Carlos Nino nos dice que existe una tesis filosófica ética que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Esta tesis sobre la definición del derecho puede no ser jurídico si contradice los principios. Es decir, existe una tesis filosófica ética, se refiere al justnaturalismo, y si el derecho contradice estos principios básicos humanos, es más o menos lo mismo, ¿no? De los partidarios del derecho natural. Si contradice los principios básicos, pues no tengo que aplicar. El justnaturalismo en sí, nosotros tenemos aquí, existe un paso del justnaturalismo clásico al justnaturalismo racionalista. Hay un libro de Jesús Antonio de la Torre Rangel, donde hace más o menos un estudio. El libro se llama Justnaturalismo Histórico Analógico, y nos dice que hay dos justnaturalismos, el clásico y el racionalista. Según Jesús Antonio, el clásico no se une al justnaturalismo racionalista, pero lo más aceptado en la academia es que sí. Sin embargo, yo ahí sí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque hay un justnaturalismo clásico que es de Grecia, 5 siglos antes de Cristo, y entonces tenemos aquí a Platón y Aristóteles como formadores de ese justnaturalismo. Luego tenemos el justnaturalismo teológico con este autor, y tenemos el antropológico racionalista. Les explico un poco. El justnaturalismo racional, clásico, si es el de Aristóteles y Platón, pues más o menos se basan en la libertad humana. El que nos interesa aquí ahorita en este momento es el justnaturalismo racional, porque el justnaturalismo racional tiene dos posturas. Según el justnaturalismo racional kantiano, es el que nos llega a nosotros, el kantiano, nosotros tenemos
o podemos tener una naturaleza divina o una naturaleza humana. Y entonces en esta naturaleza divina humana nosotros vamos a tener principios y valores. Igual acá. ¿Cómo llego a estos principios? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo realice? ¿O cómo sé lo que es la naturaleza humana? Pues a través, dice Kant, de la razón. Esa es la base del naturalismo. A través de la razón yo llego a estos principios y estos principios son los que se van a configurar como principios de naturaleza humana. Y en eso básicamente se formula este naturalismo. Esto ya lo habíamos visto, según Nino. El naturalismo aquí, nada más mencionarles otra vez, el naturalismo teológico pues está basado en los valores que Dios quiere y entonces para llegar a ellos llego a través de la razón. El naturalismo kantiano, antropológico, racionalista, pues más bien yo busco la naturaleza humana y ese fue más o menos el reclamo de los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg los juzgadores dijeron: existían una serie de valores y principios que tú tuviste que respetarle, incluso contra la ley. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y así como tú tienes esos valores que se te tienen que respetar, de dignidad, tú también tienes que respetarlos a los demás. Entonces tenemos la razón lógica como fundamento del justnaturalismo. Es decir, a través de la razón lógica, de utilizar la lógica para llegar a lo que Dios busca, o a la razón de la naturaleza humana, entonces yo voy a poder llegar a esos valores, y esos valores son los que después me van a permitir comprender cuáles son, y por lo tanto todos los valores que van en contra no se aplican. Ya hablando, si se fijan, esto es una razón constructora del deber ser individual. Ya hablando, ya como, ya llevando esto a la actualidad, todas aquellas personas que dicen que los derechos humanos, y que a veces hasta lo he visto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en algunas comisiones, los derechos humanos son ese conjunto de valores que antes cuando no decían la Constitución, cuando decían son el conjunto de valores que yo tengo por el simple hecho de ser humano, ese es un fundamento justnaturalista, porque yo tengo esos valores por el hecho de ser humano. Cuando la comisión dice, yo tengo una serie de valores que yo tengo por el simple hecho de ser humano, fundamento justnaturalista. Cuando dice, yo tengo una serie de valores reconocidos en la Constitución, ahí ya estaría en un fundamento positivista. Todo bien, profe. Se construye con esto una razón constructora del deber ser individual, es decir, yo me pongo a razonar y a los valores que yo llegue, esos van a ser los que voy a aplicar. Ya después en el siglo pasado nos dimos cuenta que esta razón lógica depende mucho y está muy atravesada por las ideas personales de cada sujeto. Entonces, supongamos que alguien tiene una idea como valor determinada, ese es producto de su entorno. Ya nos dimos cuenta después de eso, pero por lo pronto se construye una razón constructora del deber ser individual. Y normalmente en este fundamento se dice, si tú no llegas a esos valores o si tú no te das cuenta que la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica son valores que todos nos debemos reconocer por nuestra naturaleza humana, entonces tú no estás razonando bien, deberías de razonar mejor para que te des cuenta que eso es lo ideal. Nada más aquí recordar un poco, Kant realizó la lógica trascendental, la analéctica trascendental y la dialéctica, y un poco esta, ¿no? Y que acá teníamos más o menos un mundo del ser, y acá el del deber ser, que es donde bajo este fundamento se construirían los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son producto de la lógica trascendental, de lo más lógico, lo que más nos conviene como naturaleza humana. Y entonces ellos van a estar a la cabeza y por lo tanto toda ley que vaya en contra o cualquier disposición que vaya en contra de estos principios fundamentales